Primera jornada de investigación y colaboración en educación sexual integral, organizada por el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y Fundación Chile Necesita ESI. Mesa 3. Construyendo una ESI inclusiva. Ponencia. Estrategia de promoción y defensa de derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad en escuelas especiales de la región metropolitana. Expone Scarlett Elizabeth Muñoz Lobos. Muchas gracias. Primero que todo, mencionarles que estoy encantada de ver esta sala llena de gente que está trabajando por lo mismo. A veces es un poco complejo trabajar estos temas, ya lo hemos abordado durante la mañana. También encantada siempre de aprender de las personas que son docentes de formación, de las personas que son docentes de aula, porque yo soy matrona. Entonces, se me es difícil en algunos casos hacer clases, expresar ciertas cosas. Y si bien al revisar mi historia probablemente hice educación sexual integral desde muy pequeña y en mi formación profesional como matrona desde el inicio de la formación, el tema de la inclusión ha sido todo un proceso de aprendizaje y ahí también quiero destacar a todo mi equipo y todo el trabajo que se está haciendo con las colegas que acá también presentan, bueno, con Richard que también hemos trabajado anteriormente. Somos un equipo que el año 2023 nos adjudicamos un fondo de extensión de la Universidad de Chile, que es el fondo Valentín Letelier. Si pueden pasar a la próxima. Este fondo busca establecer proyectos de extensión que sean triestamentales, por lo tanto contamos con estudiantes, con funcionarios y con académicos de distintas facultades de la universidad. El contexto se enmarca en una estrategia que está orientada en disminuir las brechas de educación sexual integral para las personas con discapacidad en escuelas especiales públicas de la región metropolitana. En este contexto, este trabajo inició hace varios años ya, y en 2019 un equipo colaborador realizó un manual en una escuela especial de la comuna de Recoleta. Por lo tanto, este proyecto también viene a dar continuidad con trabajos previos que se realizaron talleres con las comunidades para la discusión o la conversación de distintas metodologías participativas para poder realizar este trabajo efectivo. La comunidad educativa con la que trabajamos es de la Escuela Santa Teresa de Ávila, que tiene una trayectoria con la comunidad y el deseo de establecer esta educación sexual integral y la defensa también de los derechos sexuales y reproductivos. Un tema un poco anecdótico es que cuando postulamos este fondo discutimos mucho si poner ESI dentro del título, porque políticamente es bastante complejo y sobre todo en el periodo en el que estuvimos postulando 2022-2023, que estaba en discusión la ley, porque yo como matrona conozco muy bien las normas de regulación de la fecundidad, pero la educación sexual integral es mucho más que eso. Por lo tanto, es complejo de abordar, pero sí discutimos que la educación sexual integral viene a defender los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad y nos enfocamos a ello para este proyecto en particular. Uno de los objetivos sobre las imágenes, también si alguien necesita la descripción más detallada de esta, me lo puede pedir. Son todas evidentemente autorizadas por las personas. El objetivo era desarrollar estas estrategias y habilidades con la comunidad educativa, porque la idea no es que nuestro proyecto termine y esto se quede así, sino que sean los propios docentes y la comunidad de la escuela que pueda seguir manteniendo esta iniciativa. Eh, Queríamos identificar las experiencias previas en torno a la educación sexual integral que habían tenido tanto padres, madres, cuidadores, docentes y paradocentes, con el acceso a información y los servicios de estudiantes en la comunidad educativa general. Diseñar estrategias en conjunto, ya siempre en un enfoque comunitario, para el apoyo y aprendizaje y fortalecer también la articulación entre los distintos actores de la comunidad educativa, porque como también hemos discutido, muchas veces el desconocimiento, mitos, tabús, hacen que las familias se transformen en un ente que muchas veces crea barreras no por no querer lo mejor para sus hijos, hijas e hijes, sino por desconocimiento y por también la agenda pública que muchas veces instala conceptos erróneos sobre estos temas. En torno a la metodología de investigación, nosotros estamos estableciendo este proyecto aún está en curso. El año 2024 se inició y culmina este año. Planteamos una investigación-acción participativa donde se realizaron distintos diagnósticos participativos con toda la comunidad, padres, madres, apoderados, cuidadores y cuidadoras, también con los estudiantes, que eran una parte muy importante para nosotros y nosotras, y con la comunidad docente y paradocente. Estos diagnósticos tuvieron obviamente su sistematización y sus 3 resultados. Hemos trabajado con distintos estudiantes de otras facultades que también nos han ayudado en el análisis narrativo de estos resultados y de estos diagnósticos para poder diseñar estrategias para estas capacitaciones de la comunidad docente y paradocente y que puedan ellos también dejar algún tipo de material que sirva de insumo para otras escuelas y, soñando muy en grande, para digamos, institucionalmente a través de otras escuelas especiales, implementando obviamente para cada realidad local este tipo de metodologías.
En el mes de diciembre tuvimos las primeras capacitaciones a las comunidades docentes y paradocentes teniendo en cuenta los diagnósticos participativos y estamos en la implementación de estas jornadas aún y obviamente la evaluación y sistematización posterior de la culminación del proyecto. Eh, en torno a la metodología, como ya les mencioné, es un modelo de investigación-acción participativo y considera a las tres comunidades, digamos, de la escuela. Sobre los diagnósticos, cosas muy interesantes, los estudiantes nos manifestaron mucho interés en aprender sobre relaciones afectivas, el cuidado del cuerpo y el consentimiento. Eran conceptos que estaban instalados en los estudiantes y que la verdad fue muy alentador y en algunos casos sorprendente el hecho de que no íbamos a decirles nada nuevo, sino que quizás a la gente de salud sobre todo y también a la academia nos gusta mucho sistematizar las cosas en cajitas, pero de repente no venimos a descubrir algo, no venimos a inventar el fuego, sino que venimos a sistematizar lo que ya está pasando. En este punto también había muchos temas que fue transversal en realidad en la importancia del contacto físico y las expresiones de afecto, porque muchas veces nos encontramos con que la discriminación en general viene a ser parte de lo externo, como hablamos de que las personas no son quienes tienen la discapacidad, sino que es el contexto el que no es inclusivo. En este punto nos pasaba muchas veces, que voy a un poquito más adelante profundizar en torno a lo que nos decían los docentes, en torno a que no había quizás un límite tan claro entre con quién podía tener expresiones de afecto físicas. Entonces eso fue también un tema que salió con los estudiantes. Y la necesidad de materiales educativos adaptados y de fácil comprensión, porque no es que ellos no estén recibiendo esta información. Como vimos en presentaciones de la mañana, se accede a información, pero no es información asequible y no es información fidedigna. En torno a los padres, madres y cuidadoras, hicimos una metodología muy bonita que fue de los ríos de la vida, donde se les pidió en este caso fueron madres cuidadoras, que eran familiares, abuelas o tías, que hicieran un río en el cual dibujaran o de alguna forma graficaran cómo había sido su inicio en experiencias de educación sexual. Muchas iniciaban con la primera menstruación, la menarquia, algunas iniciaban con el primer parto, otras con el matrimonio, con el pololeo, lo que vimos que era muy diverso finalmente. Y luego con lo que comprendía con su hijo o hija o familiar, digamos, con discapacidad. Y ahí se reveló la importancia de acompañar a los estudiantes a transitar la adolescencia, que era un periodo súper importante que muchas veces creemos que las personas con discapacidad no tienen el mismo proceso de desarrollo del ciclo vital. Y en realidad sufren, o sea, cuando hablan muy erróneamente en algunos casos de que las personas son hipersexualizadas, es porque nosotros los infantilizamos o las personas los infantilizan, no porque no tengan desarrollo sexual. Son adultos y tienen las mismas necesidades que cualquier adulto. También la desinformación, necesidad de apoyo en situaciones complejas de relaciones, pareja e identidad. También están muy instalados estos temas. Hay muchos menos conceptos sesgados en torno a quizás la dificultad que pasa en algunas personas cuando se empieza a determinar un poco el rol de género en estos casos. Y también una cosa que nos llamó la atención y que tenemos de tarea de seguir analizando es que estos padres, madres y apoderados tomaban mucho en cuenta el tema de la prevención del embarazo, pero no tanto de la prevención de infecciones de transmisión sexual. Entonces, ellos era más importante, digamos, prevenir y de hecho estaban bastante informados en métodos de larga duración e incluso en algunos casos esterilización quirúrgica, pero no en métodos de barrera. Y obviamente el riesgo ante una relación sexual existe. En torno a la comunidad docente y paradocente, perdón, reconocen baja comprensión sobre la sexualidad en estudiantes con discapacidad. Ellos nos mencionaban que sentían que tenían pocas herramientas para poder abordar estos temas y que, como dijo una colega en la mañana, muchas veces lo que dicen los docentes es la verdad absoluta. Entonces es difícil para ellos poder decir algo con propiedad sin pensar que lo están haciendo de una forma errónea. También hay falta de preparación en las familias para abordar el tema. Muchas veces pedían a la escuela que fuera quien se responsabilizara de ello por no saber cómo tratarlo. Una preocupación por los pocos espacios de socialización fuera de la escuela. Ocurría mucho que estudiantes tenían relaciones sexoafectivas dentro de la escuela, pero fuera de ella esa relación no existía. Entonces habían pololeos dentro de la escuela, habían digamos, manifestaciones afectivas como besos, abrazos, pero eso ocurría solo dentro de la escuela. Y fuera de ella, la vida era como si no existiera este aspecto, digamos. O los mismos estudiantes identificaban este lugar como un lugar seguro para estas manifestaciones sexoafectivas. Y la importancia sobre educar del consentimiento, la privacidad y el énfasis en el autocuidado y límites personales, siempre con lo inicial, digamos, de la prevención del abuso en niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
Algunas reflexiones generales. Nosotros pudimos trabajar algunos conceptos, utilizamos en este punto la teoría triangular de Sternberg para hablar un poco de las relaciones, ya cómo se relacionaban, porque era una de las cosas que nos manifestaban más fuertemente los docentes en relación a no saber cómo explicar que un pololeo, por ejemplo, no podía ser con muchas personas al mismo tiempo. Ahí nosotros nos podemos poner a lucubrar que probablemente, si hablamos de otros conceptos, es distinto. A mí me llamó mucho la atención en realidad que para los estudiantes no había esta discriminación de cómo sentir afecto, con quién sentir afecto, pero con los adultos responsables, en este caso de ellos, sí. Entonces ahí había este problema de que un estudiante un día estaba pololeando con una persona, al otro día con otra, después con los dos, y eso era un problema para ellos, pero no para los estudiantes. Entonces es bastante complejo de analizar en ese punto. Pero sí tratamos de definir los conceptos, digamos, de la privacidad, que habían expresiones que se tenían que guardar quizás para un espacio más personal, porque obviamente ocurren hitos del desarrollo y del autodescubrimiento, como la masturbación, o como el petting, o distintas situaciones que pueden pasar sexoafectivamente, que como la escuela era un lugar seguro, se daban dentro de ese lugar y no en las casas. O si descubrían, por ejemplo, a un adolescente viendo pornografía, se le prohibía, pero en el colegio el uso de celular podía ser utilizado en ciertos contextos. Entonces ahí hay un manejo y un análisis mucho más profundo que tenemos que realizar y es nuestra tarea en este momento. También se reflexionó sobre abordar la afectividad y promover estas relaciones saludables entre los estudiantes y también respetuosas, y algunos conceptos, digamos, más genéricos como el matrimonio, la monogamia, la fidelidad, el respeto, que quizás eran conceptos que tenían que tener, pero también para sacar un poco el estigma, que no son las únicas relaciones que pueden existir. En la familia también es muy importante las normas claras sobre el contacto físico apropiado. Por lo que hablábamos en la mañana, muchas veces con los niños se tiende, con obviamente sus cuidadores, a disipar o difuminar ese límite con las zonas, digamos, privadas. Y en este punto, muchas veces con las personas o los niños y niñas con discapacidad, esto se prolonga mucho más. Entonces, el tema del consentimiento, del respeto, de la autonomía y de la autorrealización también fue muy importante. Bueno, una cosa importante, la relación profesor-estudiante, la importancia del consentimiento de los gestos de afecto, evitando conductas inapropiadas o contacto físico excesivo. En algunos puntos nos mencionaban, por ejemplo, que hacían visitas fuera de la escuela y ellos, por ejemplo, a los guardias del museo los abrazaban o tenían manifestaciones de afecto y no sabían cómo manejarlo. O que las personas le regalaban cosas y también era como por este concepto de que eran angelitos o personas, digamos, infantilizadas. Ya. Bueno, amistad y compañerismo entre los estudiantes y el pololeo también se discutió. No voy a poder abordar mucho sobre eso, pero la importancia del compromiso y los límites. Eso creo que era. Primera jornada de investigación y colaboración en educación sexual integral, organizada por el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y Fundación Chile Necesita ESI.